Leandro, Buenísimo, bienvenido. un gusto, Leandro, qué lindo que estés acá. Bueno, gracias por venir y desde tu mirada, más desde la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad a nivel nacional, no sé si estabas escuchando, te enteraste, los dichos del DIPI en el día de hoy, la respuesta de madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero otro de los referentes nuevamente con este discurso que tiene que ver con discurso del odio, la tergiversación de la palabra dictadura, autocracia, esos conceptos tan importantes que están livianamente siendo utilizados para instalar falsos debates, ¿no? A mí me preocupa mucho más cuando Macri habla de este tipo de cosas porque tuvo la responsabilidad de ser presidente de la Nación y la verdad que utiliza esos conceptos con mucha liviandad. Inclusive yo le decía a Dugan, que le mando un saludo grande, que ha sido papá, así que aprovecho la oportunidad, le decía en radio la semana pasada que el mejor alegato a favor de la autocracia lo hizo Macri cuando hizo la comparación de la democracia y los botones. Cuando él decía, hoy estamos acostumbrados a conseguir novia tocando un botón, estamos acostumbrados a bajar música escuchando un botón, y sin embargo en la democracia uno toca botones y la cosa no cambia, ¿no? Y esos son los argumentos que utilizan los autócratas para anular el debate político, para anular la representación institucional, o sea, en definitiva, para avanzar sobre los poderes públicos. Ese tipo de argumento. Entonces, estamos frente a una clase dirigente donde en su gran mayoría habla de lo que no conoce y suele repetir los argumentos que producen los intelectuales orgánicos de la derecha, que no son políticos, sino son periodistas, son economistas o son consultores. Y entonces, como repiten los argumentos de otro, muchas veces se enredan y queriendo decir una cosa terminan diciendo exactamente lo contrario. Bueno, esta es la característica de buena parte de la dirigencia política argentina, donde en la oposición es donde más claro se ve. Vamos a la mesa directamente. Vamos a la mesa y arrancamos con Sofi Caram. Sofi. Buenas noches. Hoy, escuchando a Cristina Kirchner, hacía referencia a qué se discute, ¿no? ¿A qué nos ponen a discutir? ¿Vos crees que ese mensaje era para propios o para extraños? Te voy a decir mi opinión de antemano para ver si coincidís. Yo creo que hay una interpelación al propio espacio de no correr detrás de la agenda que proponen algunos medios de comunicación y la oposición. ¿Coincidís? ¿Crees que es por ahí? Sí, yo creo que cuando Cristina habla, le habla a la política y a la sociedad. Y eso es lo que hace un estadista. Tenés la responsabilidad de tratar de contribuir con la solución de los problemas de las argentinas y de los argentinos y no de comentar la realidad. Y la verdad que cuando hace eje en el problema de la deuda, está haciendo eje en el problema de la economía doméstica, no está hablando de una abstracción. O sea, si tenemos tensiones inflacionarias es entre otras cosas porque tenemos un problema con el tipo de cambio como consecuencia de que nuestra economía produce menos dólares de los que necesita y con que además todos saben que hay una demanda muy fuerte como consecuencia de ese endeudamiento feroz e irresponsable. En segundo lugar, creo que también habla de lo que significa la herencia recibida y cómo eso ha condicionado, ¿no?, a la gestión de Alberto, porque hay que tener en cuenta que, más allá de la pandemia, los indicadores socioeconómicos con los cuales este gobierno parte son terribles. O sea, nosotros venimos de una inflación en el año 2019 del 54%, de una caída del Producto Bruto de 4 puntos en los 4 años del gobierno de Macri, venimos de una pérdida de poder adquisitivo del salario de casi 19%, venimos de una caída de la jubilación de 25 puntos porcentuales. O sea, venimos de una recesión que tiene por lo menos un inicio en mayo del 2018. Entonces, ¿viste? A este problema se le agregó la pandemia a los 2 meses que este gobierno había asumido. Entonces, me parece que Cristina lo que correctamente hace es decir, bueno, pensemos cuáles son las condiciones reales que tenemos para laburar sobre la economía y sobre los problemas de la gente, porque resulta ser que los que nos generaron este quilombo hoy están dando clase acerca de cómo hay que resolver las cosas. ¿Y cómo hacen ese operativo? Digamos, lo hacen tratando de instalar falsos debates, ¿no es cierto? O sea, hoy la oposición, en lugar de estar viendo cómo hace para colaborar con el gobierno, para ayudar a resolver el problema que generaron ellos, tratan de generar problemas que no tenemos. Nosotros hoy hay, digamos, buena parte de la construcción discursiva de la oposición consiste en generar angustias que en realidad no forman parte de los temas de la gente. O sea, hoy la autocracia o el peligro de la ruptura del orden republicano existe solamente en la mente afiebrada de los 4 tipos que le dan letra a la oposición para que le meta miedo a la sociedad. Hoy ese problema no lo tenemos. No tenemos ese problema, tenemos otro problema. No está en riesgo ni la república ni la democracia. Está en riesgo, por ejemplo, la economía y la salud. Entonces, muchachos, hagan algo, porque la verdad estos problemas no aparecieron por la pandemia, aparecieron como consecuencia de los 4 años de gobierno desastroso de ustedes. Bueno, en ese sentido creo que va
la intervención de Cristina. Sí, buenas noches. Por ahí me meto, Leandro, estabas hablando de economía y salud. Lo que desde el año pasado está en el frente de todo es el tema justamente economía y salud. En este tiempo, por el lado de la salud, empieza a haber un cambio de humor social positivo a partir de la vacunación, el avance de la vacunación, etc. Ahora, empieza a emerger el tema económico. Vos bien marcabas, acá nosotros contamos, se viene recuperando la actividad, etcétera, pero hay un montón de problemas estructurales que tiene la economía que están latentes, emergentes, la posibilidad de un salto del tipo de cambio, la inflación que está en un registro mucho más alto y el impacto social que eso tiene. Dentro del gobierno hay como una discusión, ¿no? Dentro del frente que hoy está en el gobierno, acerca de si se está haciendo lo suficiente o no para sostener esta recuperación, para mejorar la calidad de vida de los argentinos. ¿Vos creés que falta todavía o se va por el buen camino? A ver, así estuviéramos haciendo todo muy bien, igual falta, porque la gente le está pasando mal y funcionario o dirigente político o militante incluso que no entiende esto, mejor que se dedique a otra cosa. La gente le está pasando muy mal, entonces cualquier tipo de discurso exitista o triunfalista me parece que le erra el vizcachazo. El problema que nosotros tenemos, Agus, y vos lo sabés muy bien, pero por ahí conviene aclararlo también acá, es que la Argentina pelea contra la recesión y contra la inflación. ¿Viste? La mayoría de los países en el mundo tienen un problema o tienen el otro, no tienen los dos al mismo tiempo. Y nosotros tenemos los dos al mismo tiempo. Disculpame, que eso lo generó el gobierno de Macri sobre todo en los últimos 2 años. Exactamente, entonces, viste, vos decís, bueno, vamos a inyectarle más guita a la economía y después aparece y te dicen, no, pero si hay un excedente de pesos, eso va contra el tipo de cambio y si va contra el tipo de cambio con que sea el paralelo, presiona contra la inflación. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de ordenar la macroeconomía. No, pero entonces se cae la actividad económica. Yo creo que, obviamente, creo que la economía se tiene que expandir, que el Estado tiene que jugar un papel importante para sostener la actividad económica, para impulsar el crecimiento, porque además todos los libros de macroeconomía, casi te diría de todos los pensadores económicos en el mundo, sostienen que si querés hacer cualquier tipo de ordenamiento lo tenés que hacer cuando la economía se recupera, no cuando estás en recesión, porque eso profundiza la caída y terminás en una depresión, que es lo que le sigue a una recesión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Administrar con mucha inteligencia los recursos que tenemos. Yo obviamente creo que el Estado tiene que jugar un papel importante y la gente tiene que saber, como dijo el presidente de la Nación y como dicen cada uno de sus ministros, que el compromiso de este gobierno es que los salarios le ganen a la inflación, que la actividad económica se recupera a partir del consumo y que la producción sea el eje central de un programa de crecimiento. Sí, Alejandro, para preguntarte... Con la lapicera en la mano, te la pregunto, ¿no? O sea, hablemos... Vos sos la que tiene la lapicera. ¿Sí? No, en este momento... Todo el mundo en la política argentina se pregunta, ¿quién tiene la lapicera? Sí, acá, en C5N. Acá está, en este momento la tengo Claro. yo. Y te pregunto, estas elecciones, primero, ¿dónde te gustaría estar? ¿Dónde vas a estar? No me va a dar la respuesta. Y si sabés, ¿no? Si estamos con la lapicera en la mano, juguemos a eso. Y por otro lado, el Frente de Todos, que se constituyó exitosamente, y como dice Jorge, en esta experiencia inédita, como un frente electoral con diversidad hacia adentro. ¿Qué oportunidad tiene en estas elecciones de consolidarse como un frente político? Bueno, a ver, en primer lugar, los militantes políticos no elegimos los lugares en los cuales nos gusta dar la pelea. Jugamos para el equipo y en todo caso hay una conducción estratégica que obviamente en nuestro caso la lleva adelante el presidente, Cristina y Sergio Massa, que son los que determinan qué es lo mejor para el armado. Habrá que ver después más adelante, vos sabés cómo son los cierres de lista, a veces hay fricciones, a veces se presentan por ahí la posibilidad de una PASO, eso todavía no está en discusión, básicamente porque la responsabilidad hoy del gobierno es gobernar, ¿no? Esas discusiones se dan más fáciles en la oposición que en el oficialismo, pero calculo yo que en los próximos 10 días se van a empezar a encauzar. En relación al frente electoral y el frente político es una discusión hermosa, porque yo creo que es una discusión que está pendiente de la democracia argentina. Yo no creo en los frentes electorales, yo creo en los frentes político-electorales. Y me parece que el Frente de Todos tiene que avanzar en algún momento hacia la institucionalización de algunos debates, porque la democracia argentina necesita de fuerzas políticas, de instituciones, de partidos políticos o de frentes orgánicos que le den respuesta no solamente a los problemas más inmediatos, sino a las agendas de futuro. Y también necesitamos que pase lo mismo con Juntos por el Cambio y con la izquierda y con las otras expresiones de la ideología política, del arco ideológico argentino. Porque si queremos discutir la agenda de la pospandemia y queremos discutir los temas que se discuten en la agenda global de los próximos 20 años, no tenemos con quién hacerlo. O sea, vos fijate que los protagonistas cambian de elección en elección.
Hace 2 años el protagonista, por ejemplo, de Juntos por el Cambio era Macri, y no lo sabemos, ¿viste? Y podemos ir para atrás y podemos pensar, qué sé yo, no sé, en el Colado de Narváez, ¿no es cierto? Que era en un momento parecía que era un líder importante que surgía y 2 años después dejó de militar. Y todas estas cosas me parece que dificultan la posibilidad de construir consenso y de encontrar soluciones duraderas. Así que yo pienso que la Argentina y la democracia requieren de más institucionalidad y requieren fundamentalmente de la construcción de una herramienta de participación política para que la política no pase solamente por el poder del Estado. No puede ser que vos para hacer política requieras necesariamente estar en el Estado. Es muy importante la pelea en el Parlamento y en el Ejecutivo, pero también es muy importante construir organizaciones políticas que se vinculen con los movimientos sociales, que se vinculen con la sociedad, para que de abajo hacia arriba surjan las soluciones. Lo escucho a Santoro hablar de elecciones y me dan ganas de profundizar en el tema, así que me meto en ese aspecto. Hay un debate que sobrevuela en la campaña dentro del oficialismo. Un sector que dice: vamos a subir a Macri al ring porque Macri es piantavotos, Macri viene de una experiencia fallida y es un buen rival para el Frente de Todos en estas elecciones. Y otros que dicen, bueno, algunos mirá lo que pensaban eso en 2015 y mirá cómo no fue. ¿Hay que subirlo al ring a Macri o no? Macri está en el centro del ring. No es que lo subimos nosotros. A ver, es el jefe político de la coalición opositora y además es el tipo que le pone política a ese espacio. Vos fíjate, una de las características que tienen las palomas es que son moderados en las formas, pero son vacíos en los contenidos. Si yo te pregunto cuáles son las definiciones económicas que le escuchaste a Horacio Rodríguez Larreta, te vas a tener que poner a pensar mucho, porque seguramente no las vas a encontrar fácil. Entonces, ¿quién es el que le pone contenido económico, por ejemplo, a esa coalición? Si no es Macri, es el macrismo, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro problema. Y digo, conceptualmente, perdón la interrupción, sí. ¿No sería para una coalición como el Frente de Todos más constructivo en términos republicanos contar con una oposición, aunque sea más vacía de contenido, pero digo, del formato Rodríguez Larreta, del formato, no sé, Monzó, Mazzot, etcétera, etcétera, o incluso Vidal, pero no Mauricio Macri, no Patricia Bullrich? A ver, está claro, pero lo que pasa es que no alcanza solamente con las formas. O sea, a ver, por ejemplo, María Eugenia Vidal, hace 2 años que no opina.